aquí impreso en Argentina. Bien, acá. Comenzamos. Estamos llegando al fin de un siglo, más aún al fin de un milenio. Todo a nuestro alrededor ha entrado en una profunda crisis. El individuo, la familia, el país, el mundo. Entonces, la fe hace volver al espíritu del hombre hacia su creador, para implorar su gracia. Y Dios envía al mundo como auxiliadores a sus mensajeros, que son parte de su esencia. Por eso, los ángeles están retornando a la tierra, y miles de testimonios de seres de distintos países, de distintas religiones, expresándose en distintas lenguas, pero con la misma apetencia de paz, de consuelo, de alivio a su dolor. Corroboran el contacto gratificador con presencias angélicas, ya invisibles, ya encarnadas en seres humanos o en apariencias extrañas. Por eso hoy los ángeles parecen estar de moda y se buscan conocerlos a través de los escritos que los evocan, propicionarlos a través de conjuros que los invocan o protegerse supersticiosamente, usándolos como amuletos en forma de alhajas o imágenes que supuestamente los representan. Si deseamos que los ángeles auxiliadores, los tradicionales ángeles de la guarda, se conviertan para nosotros en una realidad, aprendamos a conocerlos. Hoy existe un movimiento universal, la New Age o la Nueva Era, que aconseja la necesidad de una exploración metafísica con la intención final de crecimiento y cambio. Conozcamos, pues, a los ángeles y su influencia sobre la vida terrenal. Los ángeles son amigos invisibles que Dios nos ha concedido para nuestra protección. Una frase de Chateaubriand, el genio del cristianismo. Bueno, por momentos en cada página vamos a tener un tip que nos va a permitir salirnos un poquito del tema, pero nos da una cierta información. La primera curiosidad que vamos a encontrar se llama Los Ángeles hoy. Dice así: se dice que cada 10 canciones populares trae alguna referencia a los ángeles o está dedicada a ellos. Esto nos resulta raro en estos tiempos en que parece que los jóvenes buscan un refugio en las religiones ante la desorientación en que los une al mundo actual. Y así reaparecieron de lo angélico que se había oscurecido en las épocas racionalistas. Se refleja también en el cine y en la televisión. Hay un buen número de películas cuyo argumento gira en torno a las andanzas de algún ángel o ángela y aún de sus amores con algún ser humano, lo que concluye con su desangelización. También como series televisivas ha tenido durable éxito la que refleja la intervención de un ángel de apariencia muy humana, enviado por Dios para ayudar a los seres desvalidos a los que, por algún motivo, necesitan ayuda divina. Bueno, acá vemos una imagen de un pasaje bíblico, el sueño de la escalera de Jacob, ¿no? Bueno, de Génesis 28, versículo 12, en la que habla, en que dice que Jacob, en un sueño, vio una escalera que llevaba de la tierra al cielo y por allí ascendían y descendían los ángeles. Bueno, de eso se va a hablar más adelante. Y siguiendo con las curiosidades, y aún podemos contar casi como ángeles algunos personajes bienhechores de que la historia han pasado al cine y han reemplazado para sus vuelos las alas tradicionales como por una flotante capa o por unas alas que simulan las de un murciélago. Bueno, ahí se refiere la autora toma referencia a la que sería el superhéroe de Batman, ¿eh? Bien, comenzando con lo que es el tema de angelología, los ángeles en el Edén.
Desde tiempos inmemoriales, los ángeles o sus antecesores, los guardianes alados de las más antiguas civilizaciones, han poblado el más allá de la humanidad. Los ángeles fueron los guardianes del Edén o paraíso terrenal. La Biblia, en el Génesis, nos presenta a la primera pareja humana, Adán y Eva, disfrutando de las delicias del Edén, jardín maravilloso regado por 4 ríos, 2 de ellos, el Tigris y el Éufrates, como en un oasis de paz y dicha, y en el medio de la aridez de los desiertos circundantes. Ese huerto era obra del Creador, y así se consigna en el Génesis. En el Génesis dice: Jehová plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y de frutos buenos para comerlos. Edén es hoy sinónimo de paraíso terrenal, pero ese término tuvo en su origen un sentido completamente distinto. Por eso se dice que Dios creó un huerto en Edén y no un Edén. La palabra Edén proviene de la voz sumeria Edín, que significa estepa árida. Gan Edín sería un oasis en el desierto. Y precisamente lo milagroso fue que en medio de la mayor aridez, el Creador hizo surgir su huerto de delicias, al que luego se lo nombraría paraíso, nombre que proviene de los términos persas paraideisa, que quiere decir coto de casa o jardín de los reyes. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por su pecado, un ángel terrible, blandiendo una espada de fuego, los acompañó hasta el confín del huerto deleitoso y quedó como un fiero guardián en su entrada, para impedir todo retorno. Este ángel era un serafín y pertenecía, por lo tanto, a la más alta categoría celestial. ¿Es que hay categoría entre los ángeles? Sí, y ahora vamos a conocerlas. Bueno, acá llega algo, tenemos otra curiosidad, y acá, bueno, lo que voy a leer acá es un poco fuerte, ¿sí? Para aquella persona que seas religiosamente sensible, no le recomiendo esta parte, ¿eh? Vamos a hablar de la lujuriosa Lilith. Dice la tradición que el Creador le dio a Adán por compañera a una hermosísima mujer llamada Lilith. Pero esta criatura era por demás curiosa e inquieta, y pronto se cansó de la monotonía de su vida conyugal. Para darle variación, le propuso a Adán yacer sobre él en lugar de abajo, y esto escandalizó a su esposo. Lilith resolvió entonces abandonarlo y copular con los demonios, que le resultaron mucho más divertidos. De sus tratos demoníacos nacieron innumerables y hermosas hijas, las Lilith, cuya tarea en el mundo consistió en tentar a los ermitaños en sus cuevas y a los monjes en sus conventos. Ante el triunfo de alguna de sus hijas, resonaba la carcajada triunfal de Lilith, quien terminó nada menos que como esposa favorita de Satán. Fuerte, ¿no? Bueno, acá tenemos una imagen de la diosa de la muerte, llamada también Lilith, la diosa de la muerte. Esta imagen es un relieve sumerio que lleva 2000 años antes de Cristo. Bueno, y volviendo con el tema de los ángeles. ¿Hay categoría de ángeles? Bueno, como dijimos que sí. Según la angelología medieval, los ángeles se subdividían en categorías muy precisas, a las que daban el nombre de coros celestiales. Actualmente tendemos a confundir estas categorías y hablamos casi indistintivamente de ángeles, arcángeles o querubines,
y hasta en algunos casos se han desplazado sus funciones y su imagen. Durante la Edad Media, Edad de Oro de los Ángeles, se les situaba según el plan de Dionisio, quien se había inspirado en una lista que San Pablo esbozó en el siglo I de nuestra era, para ilustrar a los nuevos discípulos cristianos. Así se clasificaron a los ángeles en 3 grupos. En el primer grupo hay serafines, querubines y tronos. En el segundo grupo, dominios, virtudes y poderes. En el tercer grupo hay principados, arcángeles y ángeles. Cada tipo de ángeles, nombre que hoy damos en general a todos los espíritus celestiales, tiene su ubicación especial y sus funciones características que iremos conociendo en su mundo ultraterrestre. Estos 9 grupos de ángeles o coros, divididos en 3 tríadas, rodean al trono de Dios entonando sus alabanzas. Dante Alighieri, en su Divina Comedia, a través de la cual se popularizaron tales categorías angelicales, dice poéticamente: desde que el rostro de Dios los alegró por primera vez, estos seres nunca han dejado de mirar ese rostro. Estas categorías angelicales fueron posteriormente fluctuando hasta que finalmente la Iglesia Católica Romana decidió reconocer solo 7 clases: los serafines, los querubines, los tronos, los dominios y dominaciones, las virtudes, los principados y arcángeles y ángeles, y estos 2 últimos unidos en una sola clase. Bien. Curiosidad: ¿quién clasificó a los ángeles? Aunque a través de los siglos se han propuesto diversas clasificaciones de los habitantes de las regiones celestiales, llamados en general ángeles, la más conocida y la más seguida habitualmente fue la realizada por un discípulo de San Pablo, quien la realizó de acuerdo con los indicios que surgen de los escritos del santo. Este discípulo, al que se le conoce con el nombre de Dionisio el Areopagita, se escribió el libro que contiene tal clasificación en el siglo VI de nuestra era y lo tituló Jerarquías Celestiales. En él se considera a los ángeles agrupados en 3 tríadas, es decir, en 9 coros, e idéntica clasificación aparece en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, quien disertó ampliamente sobre las diversas categorías angelicales. Dionisio, hoy santificado, fue un sabio ateniense degollado por orden de las Galias, a donde había sido enviado por el Papa San Clemente para combatir el paganismo. Se le dio el epíteto de Areopagita por haber sido miembro del Arbopago, antiguo tribunal de los jueces, cuando San Pablo predicó en él. Bien, empezamos a mirar en lo que serían las categorías de los ángeles, ¿no? Empezamos con los serafines. ¿Quiénes son los serafines? Una delicada hermosura femenina lleva a designar a su poseedora con un nombre angelical. Se dice de ella, es un serafín. ¿De dónde proviene esa asimilación de la belleza y la gracia de una mujer a la imagen de los espíritus angélicos, de la más alta jerarquía celestial? Pues, tales son los serafines, integrantes del primer coro, el más cercano al trono de Dios. El nombre de serafín proviene del hebreo serafim, y a su vez de seraf,
que significa consumido por el fuego. Y ese fuego es el del incesante y perenne ardor con que estos espíritus celestiales aman las cosas divinas. Son seres de luz, puramente espirituales, en comunión directa con Dios a través de la vibración del amor. Los serafines entonan sin cesar el trisagio, compuesto por la voz hebrea Kadosh, que se ha traducido por santo, y así cantan incesantemente: Santo, santo, santo es el Señor de las huestes celestiales, la tierra está llena de su gloria. El profeta Isaías, que dice haberlos visto, lo describe como ángeles fulgurantes, aleteando sobre el trono de Dios, y sin más vestidura que sus 6 alas. 2 le circundan el rostro, 2 más le cubrían los pies, y las otras 2 eran utilizadas para volar. En su faz aterradora se los identifica con la serpiente o con el dragón, siempre con las características de ser alados, despedir llamas o portar el rayo. La serpiente, que es también símbolo de la sabiduría médica, estaría ligada a los serafines a través de su nombre, con lo que tiene la raíz rapa, que significa sanador, y ser, es decir, ente superior. Bien. Según el libro de Enoc, el jefe de los serafines era Métatron, quien debía ocuparse del bienestar y sustento de los hombres, y era hermoso por poseer 36 alas, es decir, 6 veces 6 alas, e innumerables ojos. Como ángel caído, se convirtió en Satán, príncipe de las tinieblas. Vamos a hablar un poquito de Métatron, ángel o demonio. Métatron, figura de los escritos rabínicos como el más grande de los ángeles, aunque como ángel cristiano su grandeza resulta rebajada y oscila entre lo angélico y lo demoníaco. Llamado príncipe de la faz divina, rey de los ángeles y ángel de la alianza, y hasta, Y de la YHWH menor, recordando que esas iniciales constituyen al tetragrama o signo de Jehová. Los que rebajan su importancia lo identifican con el adversario, prefiguración del infernal Satán. Se supone que el ángel enviado por el Señor para guiar al pueblo israelita en el Éxodo era Métatron, quien aparecía como una columna de fuego. Por las atrocidades que ordena realizar los peregrinos del desierto en contra de sus enemigos, podemos asimilarlo más al demonio envuelto en fuego, devorador que a un ángel de la luz. Personaje desconcertante, Métatron no sabemos si es el mayor de los arcángeles o el jefe de los serafines, o el mayor de los demonios. Bien. Hemos llegado acá. Vamos a parar acá. ¿Qué tenemos por acá? A ver. ¿Alguna pregunta sobre lo leído? ¿Qué les pareció? Bueno, acá ya tenemos 11 páginas. ¿Aló? ¿Se durmieron? Doris, buenas noches. Bueno, ¿escucharon todo lo que se leyó? Se fueron. Paré de leer y se fueron. No sean así. Pasan de largo. Bueno. Se quedan un momentito y se van. Van a llegar entonces. Bueno, vamos a quedar acá. Vamos a marcar que llegamos acá. Bueno, el lunes
Bueno, mañana no es seguro, a ver, está el domingo menos, así que el lunes continuamos. Bueno, a ver quién está por acá. Nadie. Bueno, quedamos acá, después continuamos. ¿Puede leer esa parte? Ah, pero este es larguita también. Sí, ya he leído 11. La idea era leer 10, de 10 en 10. Pero podemos leer esto, ¿no? Los querubines. Ahora está dónde está. Curiosidad. Sí, vamos a leer esas dos páginas. Bueno, las personas que están ahí, Sí. no sé quiénes están, que se... Bueno, sí. Bueno, ya hemos leído lo que son los serafines. Ahora vamos a ver quiénes son los querubines. Cuando alguien, generalmente un pequeñín, se destaca por su hermosura, los que lo contemplan embobados exclaman: ¡es un querubín! Y lo imaginan tal como esos regordetes angelitos que revolotean por el cielo de lo fresco y los cuadros renancistas, mostrando impúdicamente su desnudez. Pero los verdaderos querubines, los que corresponden a la visión primitiva y a la etimología de su nombre, eran gigantescos ángeles guardianes, cuya terrible presencia aterrorizaba a los que violaban las leyes divinas o a los que pretendían forzar la entrada del paraíso terrenal del que el hombre había sido expulsado. La palabra hebrea querub, cuyo plural es querubín, es traducida por algunos como el que intercede y por otros como el que posee el conocimiento. Y los querubines son definidos como espíritus celestes, caracterizados por la plenitud de ciencia con que ven y contemplan la belleza divina, y se los ubica en segundo coro de la primera tríada o jerarquía angélica. Su función es la de guardianes y se sitúan sus imágenes llameantes al este del paraíso junto a la espada flamígera para custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Como aterrorizantes guardianes descienden los Karubí de Sumeria y Babilonia, monstruosos defensores de las puertas y accesos de templos y palacios. Algunos se representan como barbudos toros alados andrócefalos, otros con cuerpos de escorpiones y generalmente, según el obispo Teodoro, como bestias hermosas. Luego se los humanizó algo y se les dotó de 4 alas, y su imagen fue modelada en oro para insertarla como custodio de los 2 extremos del arca de la alianza. Para los primitivos hebreos, los querubines tenían 4 caras, además de las 4 alas, y se les concebía como portadores del trono de Dios y como sus amigos. Como de estos terribles gigantes rodeados de llama o de un resplendor que provocaba el espanto, surgieron los amorcitos revoloteantes. Es un misterio que no ha sido develado. Curiosidad: los turbantes de los querubines. El poder más aterrorizante de los querubines consiste en la emisión de una luz tan potente que los humanos no pueden resistirla, y al hacerles frente es sucumbir. En el poema de Gilgamesh, los guardianes del jardín celestial aparecen como hombres de escorpión, con una mirada mortal que infunde pánico, y están rodeados por un halo centellante que puede arrastrarlo todo a su contacto. Aún los más altos montes. Pero el atributo característico que los querubines es una especie de turbante que cubre su cabeza a manera de nimbo que cubre su cabeza a manera de nimbo e irradia centellas. Esta prenda que cubre la cabeza se completa para aumentar el efecto de presencia aterrorizadora con una túnica llameante.
Todo esto forma una deslumbrante aureola en torno al terrible ángel guardián y lo constituye en una colosal arma ofensiva-defensiva. Aureola de fuego que, tras el mensaje de amor de Jesús, se convertirá en bello halo que es un índice de santidad. Bien.